Buenas tardes, seguimos con esta serie de mensajes cortos titulados Cristo aquí y ahora, tratando de que precisamente esa sea la realidad, Cristo, hacer que el mensaje que sea contemporáneo, que nos sirva, que sea de utilidad, que sea significativo para todos nosotros en nuestro diario vivir. Hoy quiero hablar acerca del sacrificio de Jesucristo. ¿Cuál es la interpretación que le damos a esta máxima revelación que Dios nos ha dado a través de la muerte de Jesús en la cruz? Bueno, yo quiero iniciar diciéndoles que cada confesión de fe, católicos, evangélicos, protestantes, pentecostés, luz del mundo, no sé, tantas opciones que hay para vivir la fe cristiana, han suponido cada quien en su forma de buscar a Dios, han elegido como, digamos, un prototipo para vivir su vida cristiana. Los modelos actuales yo pudiera reducirlos a tres. Significativamente pudiera decir que hay un cristianismo emocional, un cristianismo que tiene que ver con esos espacios y tiempos en los que te unes a Dios, que te acercas, que te llenas totalmente de la presencia de Dios, pero hasta ahí se queda. Otro tipo de cristianismo que está hablando de la excelencia, que está hablando de la superación, que está hablando de la prosperidad, de la autorrealización. Y otro tipo de cristianismo que también creo que es parcial, un cristianismo ético que pone sus acentos en la forma en que vives, es un cristianismo moralista, diría yo. Y bueno, ninguno de ellos ha sido suficiente, son parcialidades. Ninguno de estos modelos han puesto la salvación del creyente en la cruz, alcanzarla en la cruz. Y voy a explicarme sobre esto porque también hay otro tipo de interpretaciones equivocadas sobre la cruz de Jesús. Es decir, estos movimientos han reducido el cristianismo a la autorrealización en diferentes maneras. Es decir, la emocional, en que tú puedas liberarte de todas tus traumas y todas las cosas, viviendo una vida pues en el éxtasis, en la emoción. El otro sentido de ser una persona exitosa porque pues Dios te bendice, porque Dios te salva, te guarda, y entonces habla de un sentido de éxito. Y el otro que también pone su énfasis en la persona es el ético, es decir, el poder ver a Dios como alguien que está poniéndote en un examen moral sobre tus actos, y es un Dios que está contigo todo el tiempo y que te está juzgando y que te está midiendo los pasos, como quien dice. Pero ninguno de estos modelos está poniendo su atención en la cruz de Jesús, sino en la persona misma. Al momento de que el cristianismo, Jesús dijo: si quiere seguirme, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Nosotros entendemos que al exigirse cargar la cruz y subir a ella, estos otros modelos quedan cortos, porque el cristianismo no tiene como propósito rector eliminar el mal de esta tierra. El mal es una situación que escapa de nuestro control, es decir, la iglesia no puede dominar el mal. Hablo en el sentido macro, no podemos exterminar el mal. Esa no es la labor de nosotros en la tierra. Cuando la humanidad, por ejemplo, voy a hacer un preámbulo, cuando la humanidad transcurrió del mundo ilustrado, del oscurantismo, que se le denomina así a esa época en la que estábamos como que dormidos, es una crítica muy fuerte ante el sentido religioso, y que pasamos al siglo de las luces, al mundo ilustrado, lo hicieron precisamente estos pensadores, estos filósofos, tratando de alcanzar lo que el cristianismo solamente ofrecía de una manera utópica, de una manera irreal, de una manera fantasiosa. Es algo que el cristianismo no puede lograr. Entonces asumen el reto los filósofos de su época y dicen: nosotros lo vamos a lograr. ¿Cómo? Pues a través de que estos mundos utópicos irreales, los pensadores modernos
creemos que son accesibles a manos del marxismo, del socialismo y bueno, actualmente del liberalismo, porque todavía se piensa que se puede llegar a la plenitud de la vida a través de la economía, del mercado. La pretensión siempre del ser humano es quitar el dolor del mundo. Y esto es un sinsentido, perdón. No podemos quitar nosotros el dolor, es inevitable, simplemente acontece. ¿Por qué acontecen estas cosas? La gente se pregunta, ¿por qué ocurren esto? ¿Dónde está Dios? Bueno, simplemente la vida tiene muchos sinsabores. Dice también el libro de Job, es decir, la Biblia no niega que el ser humano se haga estas preguntas. Job se las hace en su situación de vida. Y a pesar de que la vida está llena de estos sinsabores, la palabra de Dios nos muestra y nos indica que el dolor ha sido redimido en la cruz de Cristo. Bueno, ¿cómo puede ser esto posible? Es decir, ¿cómo la cruz puede ser una buena noticia? ¿Cómo el dolor de una persona puede decirme a mí, estás a salvo porque hay alguien que ya sufrió por ti? Eso es lo paradójico en el ministerio de Jesús. Traer la salvación a través del sufrimiento, traer la vida a través de la muerte. ¿Esto es esperanza realmente? Bueno, quiero hacer también mención de que la muerte de Jesús es un hecho que se interpretó bajo 3 diferentes aspectos, perspectivas: la perspectiva religiosa, la perspectiva política y la perspectiva teológica. En el aspecto religioso tendríamos que entender que Jesús muere como un blasfemo, como alguien digno de muerte, como alguien que merecía morir. Es la muerte desde una interpretación de la justicia divina. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Porque, bueno, los judíos de su tiempo y la gente religiosa de su tiempo lo ven como alguien desacreditado. ¿Quién le dio a él los títulos para que él pueda predicar en la sinagoga, para que él con esa autoridad diga las cosas que está diciendo? Lo presenta como un falso profeta, como un falso mesías, y por eso muere en la cruz. En lo político, Jesús muere como un reaccionario también. La situación política de Jerusalén era que estaba dominada por los romanos, y entonces Jesús se ve como un incitador. Es presentado como alguien que está en contra del César porque no paga o dice que no se deben de pagar los impuestos. Es una de las acusaciones falsas que le hacen a Jesús. Y entonces Jesús en lo político muere como un reaccionario. Es una muerte desde el poder, no es una muerte inocente. Su muerte es vista como una lucha fracasada de todos aquellos que intenten siquiera asumir que pueden derrocar a Roma. Ese pueblo que busca la libertad está recibiendo en la muerte de Jesús una lección ejemplar, es decir, es como un ejemplo para todo aquel que se atreviera a hacer lo que Jesús pretendió siquiera. Y en lo teológico es el hijo abandonado de Dios, es aquel que no encuentra la forma en que alguien le pueda ayudar, y bueno, su padre, que es Dios, al que tanto clamó y que tanto le respondió, llega un momento en que no lo escucha en la cruz. Aquí también subyace un asunto de la libertad de los hombres, la libertad de Jesús y la libertad de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres son libres para entregar a Jesús a la muerte. Ellos lo deciden libremente, una muerte de criminales. Jesús es libre de entregar su propia vida, y Dios es libre de conceder que su Hijo vaya a la cruz. La cruz de Cristo ha definido claramente el seguimiento del discípulo. Jesús dice: el que quiera seguirme, tome su cruz. No porque convierta al dolor en algo positivo. El dolor sigue siendo producto del pecado. No porque el dolor es algo purificador, que se da mucho en algunas religiones, como la religión de Roma, la católica. El dolor no es que convierta, que purifique el corazón, sino porque Jesús es alguien que viene a hacer el bien en un mundo gobernado por la maldad. Y esto, mis queridos hermanos, es jugarse la vida. Sobre todo porque este camino desvela el conflicto que hay entre el bien y el mal. Y Jesús entonces recorre el velo de la ambición
humana, es decir, quita aquello que estaba oculto y hace que se evidencie totalmente por qué la pretensión de matar a Jesús, por qué el ser humano atenta contra los pobres, contra los necesitados, porque eso a él le privilegia. Y Jesús va en contra de ese sistema religioso, político, social. El discípulo entonces no está llamado a luchar contra el mal. El discípulo está llamado, queridos hermanos, a hacer el bien en un mundo de maldad. Y seguramente que vas a encontrar la cruz. Seguramente que vas a encontrar oposición. Seguramente que nadie te va a entender. Seguramente que van a ocurrir una serie de cosas en contra tuya. Pero es el camino del discípulo. Por eso dice Jesús, toma tu cruz y sígueme cada día. Es decir, sígueme es lo más importante. Toma tu cruz porque sábete qué es lo que te espera, pero camina como yo caminé. Sigue por mis pisadas, por mis pasos. Establece el bien en un mundo de maldad. Jesucristo entonces se hace presente en aquel discípulo que es capaz, que tiene el valor, pero sobre todo que tiene la determinación a través de la fe de ser entrenado por Jesús, de ser una persona que puede elegir el modelo de vida de Jesucristo, porque ser hijo de Dios no es un título nobiliario, es una propuesta de vida que Jesucristo nos vino a traer. Que Dios te bendiga.